Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a iniciar una conversación creo que necesaria sobre un tema pues complejo, ¿no? La masculinidad y cómo se relaciona con el miedo a la soledad. Ajá. Queremos explorar un poco cómo esa imagen, la tradicional, del hombre fuerte, a veces choca y fuerte, con una necesidad afectiva que es muy real, pero que muchas veces se calla. Claro. La idea es entender, cómo se manifiesta ese miedo y qué hay detrás. Sí, fíjate que es un tema crucial, porque detrás de muchas conductas que vemos como muy masculinas, pues ahí está, escondido, ese temor a estar solo, un temor que no se dice. Exacto. Y que viene moldeado por la cultura, por la historia personal de cada quien. Es una tensión constante. Justo por ahí quería empezar. Si no se reconoce abiertamente, ¿cómo se nota? ¿Cómo se manifiesta ese miedo a la soledad en los hombres? Entiendo que la forma en que se socializa a los hombres tiende a reprimir las emociones, ¿no? Precisamente. Es que reconocerlo cuesta mucho. Y las raíces pueden ser variadas, ¿eh? A veces vienen de infancias con poco afecto o un afecto como condicionado. Claro. O por haber tenido modelos masculinos muy rígidos que nunca mostraban vulnerabilidad. O quizá por experiencias de rechazo que dejaron marca. Ajá. Todo eso, pues, lleva a que se construyan mecanismos de defensa. A veces sin darse cuenta, para no sentir ese vacío, esa sensación de abandono. Es interesante eso de las defensas. ¿Y cuáles serían algunas de esas estrategias? Las más comunes que se ven para evadir la soledad. Pues mira, se identifican varios patrones que se repiten. Uno es mantener muchas relaciones, pero superficiales. Ajá. O sea, la conexión es más por tener a alguien ahí, ¿no? Por compañía funcional, digamos. No tanto por intimidad real. Ya. Otro camino es volver con exparejas, incluso si la relación ya se sabe que es dañina o conflictiva. La familiaridad, aunque duela, pues se siente menos aterradora que la soledad. Qué fuerte eso. Sí. Y también vemos el refugio casi obsesivo en el trabajo, ¿no? O en buscar el éxito profesional a toda costa, como si eso fuera una anestesia para las emociones. Como para llenar algo. Exacto. Y bueno, no hay que olvidar el uso de sustancias o el entretenimiento compulsivo. Todo para llenar ese silencio interno. O incluso buscar relaciones basadas en el control, pensando erróneamente que así aseguras que el otro no se vaya. Eso que dices de la familiaridad, aunque sea dolorosa, me hace pensar en el caso que se describe de Luis, un hombre de 42 años que vuelve y vuelve con su expareja, a pesar de que siempre hay conflicto. Ajá. Se dice que no es por amor, sino porque no sabe estar sin alguien, como un miedo a ser invisible si está solo. El caso de Luis lo ilustra perfectamente, sí. Muestra cómo esa costumbre, por más desgastante que sea, a veces se prefiere al vértigo de sentirse vacío. Claro. Y no es el único, ¿eh? Pensemos también en perfiles como el de Carlos, 35 años, exitoso en su carrera, aparentemente. Pero él mismo admite que no puede conectar de verdad. Vaya. Tiene muchos vínculos, sí, pero todos superficiales. ¿Por qué? Por un miedo que lo paraliza a mostrarse vulnerable, a que lo rechacen si se muestra como es. Es la gran paradoja, ¿no? Está rodeado de gente. Y sentirse profundamente solo. Exacto. Una paradoja muy dolorosa. ¿Y por qué crees que hay tanta resistencia a reconocer esa vulnerabilidad? ¿Qué hay en el fondo? Pues son varios factores que se juntan, ¿no? Yo diría que principalmente es la socialización. Desde chicos se nos enseña, o se les enseña a los hombres, que vulnerabilidad es igual a debilidad. Sí, como una falla. Exacto. Casi una traición al ideal masculino. A eso súmale que faltan modelos, hombres que muestren sus emociones de forma sana, abierta. ¿Cierto? Y claro, la presión social enorme, la que empuja a tener éxito, a ser fuerte, a rendir, mucho más que a conectar o sentir. Como que el valor está en el hacer, en el tener, no tanto en el ser y el sentir. Y eso, pues, inevitablemente tiene un costo emocional altísimo. Hablamos de relaciones vacías, desconexión, con uno mismo y con los demás, ansiedad, a veces depresión escondida. Una dificultad para la intimidad real. Claro, y esa sensación de vacío que no se va. Entonces, frente a este panorama, ¿qué caminos se proponen? ¿Hacia dónde se puede avanzar?
Bueno, el camino hacia adelante pide, yo creo que sobre todo, valentía. El primer paso, y quizá el más difícil, es reconocer ese miedo a estar solo, sin juzgarse, sin vergüenza, entenderlo como algo humano. Ajá. Luego, pues buscar activamente espacios seguros, lugares donde se pueda hablar de esto. Puede ser terapia, grupos de apoyo para hombres, círculos de confianza. Espacios para hablar, sí. Exacto. Y también implica un esfuerzo consciente por construir vínculos distintos, basados en la autenticidad, en la reciprocidad, no en el control ni en actuar un papel. Aprender a estar solo, también mencionabas. Sí, aprender a estar solo es clave, pero resignificando la soledad. No verla como un castigo o un fracaso, sino como una oportunidad para conocerse mejor, para crecer. Entiende. Y creo que fundamentalmente reconciliarse con la propia vulnerabilidad. Dejar de verla como una falla y empezar a entenderla como la puerta para una conexión más real, más humana. En resumen, esta exploración nos deja ver un panorama, pues sí, complejo, sobre la masculinidad y este miedo a la soledad. Se ven claras las dificultades, muy arraigadas en la cultura, en la crianza, pero también se ven caminos posibles, vías hacia una conexión más auténtica. Primero con uno mismo, y desde ahí, pues, con los demás. Exacto. Y queda flotando una reflexión importante, ¿no? Casi como una invitación. ¿Y qué pasaría si la soledad dejara de verse como esa enemiga de la que hay que huir siempre? ¿Y se viera cómo? Como una maestra, quizá. Como un espacio necesario. Se sugiere que esa aceptación, ese abrazo a la soledad, tiene el poder de transformar, de permitir amar sin poseer y conectar sin ese miedo de fondo. Una idea poderosa para cerrar. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Hasta la próxima. Hasta pronto.